El segundo ejemplo que les quiero dar es el COVID. Se han presentado teorías específicas alegando que hubo manipulación y engaño por parte de las autoridades para cada aspecto de la crisis del COVID. El origen del virus, la severidad del peligro médico, el tamaño de la emergencia pública, los números de bajas atribuidos al COVID, la seguridad y efectividad de las presuntas vacunas de COVID, como las llamaron, la eficacia de los tratamientos alternativos y el razonamiento para imponer las políticas draconianas de lockdown, de encierro, que nos impusieron, ¿no? Para todos esos detalles, para cada uno de ellos, se han propuesto teorías que alegan manipulación y engaño, ¿ok? Estas explicaciones que acusan a las autoridades de manipulación y engaño, conforme ha ido pasando el tiempo, han quedado cada vez mejor apoyadas. Por ejemplo, la acusación de que el virus que produce el COVID emergió de un programa de manipulación genética del gobierno chino y del gobierno gringo, y que ese virus salió del laboratorio de Wuhan en China. Al principio la tachaban de, no, eso no puede ser cierto porque es una teoría de conspiración y es pura paranoia y etcétera, y además es racismo antichino, etcétera. Y ahora, pues parece ser que ya todo el mundo confesó que es la hipótesis obvia, inclusive la CIA, las agencias de inteligencia de Estados Unidos, ya todas básicamente reconocieron que es la única hipótesis que parece estar en consonancia con la evidencia. Se los doy como un ejemplo, pero todas las teorías que se han propuesto acusando a las autoridades de haber hecho trampa de alguna forma en la crisis del COVID han ido adquiriendo mucho apoyo empírico conforme ha ido pasando el tiempo. Y yo, en el artículo que estoy a punto de publicar sobre el estado de emergencia, les pongo todas las investigaciones que nosotros hemos hecho en Management of Reality sobre la crisis del COVID. Entonces, por ejemplo, tenemos un artículo sobre todo este trabajo de investigación de gain of function, como le dicen en inglés, o de aumento de función, para convertir viruses que suceden en el mundo naturalmente, convertirlos en el laboratorio en viruses que atacan a la especie humana o que la atacan mejor, con mayor letalidad y mayor contagio. Tenemos un artículo que investiga todo esto. Tenemos otro artículo que, miren, se los voy a poner para que los vean, porque para eso los saqué. Espérenme tantito. Entonces, para que ustedes sepan a dónde ir. A ver, ahí está. Entonces, este artículo aquí es el artículo de LabLeak. Si ustedes ponen LabLeak en el buscador del sitio, lo encuentran rápido y ahí explicamos por qué esta es la mejor hipótesis para explicar el origen de SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID. Luego, otra cosa que es muy interesante aquí es que el modelo que utilizaron para convencernos de que el COVID iba a ser catastrófico y que tenían que encerrar a todo mundo y vacunar a todo mundo, etcétera, el modelo que utilizaron es un modelo de este profe Neil Ferguson, que ya había fracasado varias veces. Era un modelo que había fracasado famosa y dramáticamente, que se la pasaba prediciendo pandemias que nunca sucedían, ¿ok? Bueno, pues lo volvieron a usar a este animal para hacer sus predicciones del COVID y afirmar que se venía el fin del mundo y con eso convencernos de aceptar sus estados de emergencia, ¿ok? Yo tengo varios artículos sobre este señor Neil Ferguson. En mi opinión, no es un tipo honesto, pero en todo caso, sus modelos no funcionan
y es muy interesante que trabaja para Bill Gates, porque Bill Gates fue el principal, digamos, mercadólogo de toda la imposición de la política de COVID alrededor del mundo, ¿no? Luego, los argumentos que utilizaron para los lockdowns eran, claro, que nos tenían que proteger del virus, ¿no? Pero los costos, tanto en salud como económicos, que impusieron los lockdowns, se pueden medir y son mucho peores que los costos del virus, ¿ok? Entonces ahí también hay un argumento de manipulación. Luego, y aquí en esto tenemos información realmente muy, muy buena en este artículo que están viendo, tenemos una documentación muy minuciosa, perdón, de todas las trampas que se hicieron para inflar la percepción del daño que estaba haciendo el COVID. ¿Okay? Entonces empezaron a contar a todo tipo de fallecimientos que no tenían nada que ver con el COVID, como si fueran fallecimientos de COVID. Utilizaron unos tests para diagnosticar a la gente con COVID, para que pareciera que eran muchísimos casos de COVID. Utilizaron unos tests que ya habían producido pseudoepidemias por todo Estados Unidos. ¿Okay? En la prueba esta del PCR ya había producido epidemias de la nada, en donde no había epidemias, ¿no? Pero con esta prueba diagnóstica ya había sucedido varias veces que multitudes de doctores se convencían de que estaba sucediendo una epidemia cuando no había nada. Bueno, pues esa prueba fue la que usaron para diagnosticar casos de COVID. Y los profes de medicina de Harvard se quejaron tanto con el New York Times de que la Organización Mundial de la Salud lo estaba haciendo todo mal y que esa prueba no servía para el diagnóstico y que de todas maneras estaban poniendo los parámetros en un lugar donde daba muchísimos falsos positivos de cualquier manera, etcétera. Los profes de Harvard se quejaron con el New York Times de esto, tanto que el New York Times tuvo que producir un artículo que citamos aquí, explicando las opiniones de los médicos de Harvard, diciendo que obviamente todo se estaba haciendo mal. Bueno, ahí lo pueden ver ustedes. Y todo esto fue en servicio de hacernos creer que el impacto del virus era muchísimo más grande de lo que fue. También está documentado que el principal mercadólogo de todo esto, como les decía, que es Bill Gates, Bill Gates se hizo, bueno, no pueden imaginarse la fortuna que ingresó con la crisis del COVID, porque la crisis del COVID, al encerrar a todo mundo en sus casas, le dio un gran auge a todas las tecnologías para trabajar en remoto y eso, por supuesto, hizo explotar los ingresos de Bill Gates. Pero no solo eso, Bill Gates es uno de los principales inversionistas a nivel mundial en las grandes compañías de farma, que son las que lucraron tremendamente cuando los gobiernos obligaron, porque eso fue lo que hicieron, obligaron a las ciudadanías a inyectarse las disque vacunas de estas, perdón, las disque vacunas de estas compañías. Ya no puedo hablar español. Vacunas. Bueno, y en general, cuando se observa todo el asunto de lo que fue la crisis del COVID, y cuando empiezas a darte cuenta que los distintos argumentos de que hicieron trampa aquí, hicieron trampa allá, hicieron trampa acá, una vez que los empiezas a juntar todos, pues empieza a darte la impresión de una macroorganización. Te empieza a dar la impresión de que la crisis fue en sí armada de una forma engañosa para precisamente concentrar el poder, porque eso fue lo que lograron. Lograron concentrar el poder muchísimo. Y las políticas con las que nos convirtieron en esclavos no tienen ningún precedente en la historia de políticas para lidiar con epidemias, ¿no? Entonces, todo sí se ve realmente como
como un engaño. Y no es simplemente un engaño que aprovecha que existe el artículo del estado de emergencia. Esta es una estrategia que está predicada sobre el estado de emergencia. Todo lo que hicieron depende del estado de emergencia. Y parte de lo que documentamos en este artículo de acá es que estaban jugando con los números para que los reportes de los números siempre estuvieran arriba del umbral que les permitía a ellos mantener los encierros. ¿Okay? Todo eso lo documentamos aquí. Bueno. Entonces ahí tenemos un segundo ejemplo de lo peligroso que es tener el estado de emergencia en nuestras constituciones, porque pues COVID, no sé cómo yo medir el tamaño de estas catástrofes, pero ¿cómo lo llaman? El director general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, Ghebreyesus, Tedros Ghebreyesus, pues él opinó que la crisis del COVID fue todavía peor que la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no sé si estoy de acuerdo con él, pero el hecho de que las esté comparando, ¿no? Te dice que pues el COVID está más o menos en ese registro, ¿no? O sea, que se equivoque Ghebreyesus no cambia que está haciendo la comparación, perdón, lo está poniendo más o menos en ese registro. Entonces, el COVID sí fue algo tremendo, ¿no? Y nuevamente es una crisis que si los burócratas no pudieran declarar un estado de emergencia, no nos hubieran podido hacer ese daño. Nos trataron literalmente como ratas de laboratorio que pueden ser inyectadas a gusto de los burócratas de salud y que pueden ser encerrados arbitrariamente, ¿no? Eso, si no existiera el artículo que autoriza un estado de emergencia, no nos lo hubieran podido hacer, ¿no? Entonces, tenemos ahí dos ejemplos de crisis mundiales que afectaron a millones de personas que están relacionados de forma muy importante con la posibilidad del estado de emergencia.